buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Hoy tenemos el dramático relato de una madre en el departamento del Guairá. Denuncia a ella que un estudiante de 12 años habría abusado de su pequeño de tan solo 9 en el receso en una institución educativa. Él se fue a hacer sus necesidades en el baño. El otro niño entró, le miró debajo de la puerta. Y me agarró ahí y me dijo que no gritara, que se gritó, que iban a romperme toda la cara. Hay que manejar eso con suma prudencia por el hecho de que son menores. Y me dijo que no le cuente nada a mi profesora ni a su profesora. Y siguen surgiendo más opiniones acerca de esta intención del Ejecutivo de reformar la ley laboral. Para los trabajadores, esta reforma no beneficiará en absoluto. Muchos y en gran proporción son despedidos a partir de los 8 años y medio. Lo que hay que eliminar es la judicialización a partir de los días. Que el derecho adquirido de aquellos que ya pasaron no van a ser tocados. Lo que quieren hacer es legalizar esa posibilidad de cortar el vínculo laboral. De cómo se puede hacer más costoso el despido de un trabajador. O sea, de cada 10 trabajadores, 7 prácticamente no están amparados conforme a las leyes del derecho laboral. Sigue la situación de emergencia en el Chaco debido a los incendios. A pesar de que ya contamos con ayuda internacional, todavía queda mucho por hacer. Vecino tiene en zozobra a una comunidad en un barrio en la zona de Villa Elisa, principalmente por sus constantes eventos de violencia y para colmo, ahora le prendió fuego a una importante cantidad de neumáticos contaminando toda la zona. El boludo que hizo el fuego está ahí, imbécil. En un sector del barrio Villahermosa de Villa Elisa, aunque parezca irónico, la convivencia se ha vuelto horrible. Esto debido a un vecino que se dedica a acumular basuras y que no tuvo mejor idea que comenzar a prender fuego unas llantas que se encontraban en su terreno, llenando de humo negro toda la zona. Es una persona que, como verán en las imágenes, junta basura de todo tipo. Para mencionar, cubiertas que apilona de esta forma y adentro le pone basura de todo tipo, plástico, ropa, zapatos viejos. Ayer provocó un incendio, luego escuchamos una explosión y ahí el fuego ya se desbordó. Bueno, como nuestra casa está muy pegada a donde inició el fuego, teníamos miedo que se prenda todo esto. Como tenemos el motor muy cerca, donde podemos extraer agua, y es una persona inadaptada que junta basura, que junta botellas boca sin tapas, vamos a decirle, y ahí se junta agua. O sea que estamos hablando de una persona que no solamente hace un delito ambiental terrible para la comunidad,
sino que es incidente, es reincidente. Ayer, por contar una anécdota, llegó los bomberos y dice, ¿qué pasó? Hay un fuego y hay cubiertas. Ah, el señor que suele lo quemar, o sea que los bomberos ya hicieron ese comentario, ¿verdad? Y entonces una persona conocida en la comunidad que causa estragos. Los pobladores sostienen que este hombre tiene evidentemente problemas de salud mental, por lo que esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto. Es una persona muy prepotente. Yo siempre me mantengo al margen porque tengo niños y las veces que va hacia mi casa trato de que mi criatura entre adentro, porque es una persona con problemas psicológicos y todo el barrio le tenemos miedo realmente. Malo que estamos acá cerca. Es una persona violenta. Violenta, sí. Y como le digo, yo casi no mantengo conversación con él. En este momento, por ejemplo, está ahí detrás del portón mirando allá, se le ve. Sí. Y entonces, lo que queremos es que se tome medida ya. Los vecinos esperan que la policía intervenga antes de que vuelva a ocurrir algo similar, afectando la salud de decenas de familias en este barrio de la ciudad de Villa Elisa. Él se fue a hacer sus necesidades en el baño. El otro niño entró, tipo le miró debajo de la puerta. Y me agarró ahí y me dijo que no gritara, que se grito, que iban a romperme toda la cara. Hay que manejar eso con suma prudencia por el hecho de que son menores. Y me dijo que no le cuente nada a mi profesora ni a su profesora. En un local comercial del mercado número 4, un delincuente ingresó con arma, pidió la recaudación del día, pero el dueño del local no se acobardó. Lo tiró en el piso, así como vieron. Posteriormente le sacó el arma y con ayuda de algunos vecinos logró detener a este delincuente que tenía un revólver. Y no solamente era un revólver, sino que también dentro habían 3 cartuchos que pudo haber utilizado. Sin embargo, este comerciante logró neutralizarlo. Entró el muchacho y después con su bolsa abierta. Bueno, me tiró encima del vidrio, cargame todo el dinero, me sorprendí ahí. Agarré el coraje y le salí. Al percatarme que estaba solo en el momento, salí en el pasillo y ahí le abracé como para poder cubrirme la cara y también para poder agarrar fuerza para llevarle en el frente. Porque tenía revólver. Sí, tenía un revólver. Le traje acá hasta donde está el blindex y ahí le eché, se rompió el blindex y ahí empecé a forcejear con él. Y le tuve que estirar y le eché en el suelo. Y ahí ya empezamos la disputa entre el arma y, ¿cómo te voy a explicar? El arma y yo le atajaba del brazo, ¿verdad? Y después vino mi compañero de trabajo y nos ayudó a poder agarrarle. Después vino un muchacho que es un cliente que también agarró una botella y le pegó por la cabeza. Y ahí se calmó el tipo. Ahí le tuvimos que atajar por lo menos 10 minutos hasta que venga el oficial, o sea que los linces. Y es preocupante la situación de inseguridad en el país porque este local se encuentra en pleno corazón del Mercado 4. Estamos sobre la avenida Perú y Ana Díaz. Mucha circulación de vehículos, incluso debería de haber mucha seguridad. Sin embargo, estos delincuentes aprovechan la situación como para poder cometer estos ilícitos.
ejercicios de respiración porque así de pesado está el tránsito a esta hora de la noche. San Lorenzo, frente mismo al campus de la Universidad Nacional de Asunción, ese viaducto, ese corredor que se tiene ahí, es el punto de referencia para que puedan ubicarse. Gente esperando el colectivo, Fíjense que al problema del tránsito se le suma la falta de colectivos y estar expuestos al ruido, a la tensión, a los bocinazos, a lo cotidianamente ya ahora intolerante, ¿sí? Porque se hace cotidiano eso de presentar situaciones de mucha intolerancia. Y a propósito del tránsito, vamos a esto que ocurría en zona de Ciudad del Este y guarda relación con esto, con lo tenso que nos ponemos cuando nos multan, cuando evidentemente estamos en contra de algún procedimiento o cuando no estamos en regla o viceversa, cuando también hay un hecho de corrupción por parte de los agentes de tránsito. Pero ¿qué es lo que pasa? Este conductor días atrás ya fue multado por haber estacionado mal. Tomó el volante nuevamente y comenzó a trabajar por las calles de Ciudad del Este cuando reconoce al inspector que días atrás le multó. Entonces baja de su vehículo, ofuscado él, lo increpa y a partir de ese momento cuando la discusión subió de tono y él, el conductor, propició la golpiza, todo ya fue un control, un descontrol absoluto. Escuchemos el ambiente de ese momento. Bueno, ante el brutal ataque, el automovilista, del automovilista contra la gente no tuvo otra que defenderse y evidentemente termina repartiendo también algunos puñetazos. Conversamos con los encargados, con las autoridades, con la dirección de tránsito de la Municipalidad de Ciudad del Este y expresaban primeramente la solidaridad con el compañero que fue brutalmente golpeado y anuncian acciones. Evento desagradable. No fue con los taxistas, fue en particular con un miembro del transporte alternativo. Este PMT le había multado el sábado pasado porque el señor quería estacionar un auto particular en el lugar establecido exclusivamente para transporte alternativo y hay un pedido del gremio de que no se permita a vehículos particulares estacionar en lugares exclusivos para taxis, ¿verdad? Entonces este PMT no le permitió al señor estacionar y entró a la fuerza, entonces le multó y a partir de ahí se generó un altercado. Ese día terminó así y ayer nuevamente el señor se fue a increparle al PMT, le siguió, él quiso evitar esa pelea, se fue caminando y sin embargo el señor se bajó, le iba tocando la espalda, entonces en un momento dado él también tuvo que defenderse de la agresión de este señor. Bueno, a propósito de intolerancia, cuando observábamos nuevamente esta escena que nos deja atónitos por el nivel de brutalidad, tenemos que seguir hablando de situaciones similares, pero en otro ámbito, ¿sí? Vamos hasta una cancha de futsal, divisiones inferiores, rivalidad encarnizada. Una cosa es la rivalidad deportiva, otra cosa ya es cuando esto se convierte en agresión, en brutalidad, en violencia desmedida y esto se vivía durante un partido de Villa U con Amambay divisiones menores. Y finalmente, lo que tenía que haber sido una fiesta del deporte se convierte en un verdadero campo de batalla.
tremendas estas imágenes porque deja al descubierto algo que ya les decía al inicio, los altos niveles de intolerancia. Ahora se imaginan cómo será esto en aquellos días que se vienen de intenso calor, de temperaturas que van a superar los 41 grados con humo en el ambiente y por sobre todo esa tensión de fin de año. Se llega ya al último trimestre y ya estamos comenzando con los niveles altos de agresión debido a las tensiones diarias. Enseguida todos los detalles acerca de cómo está la situación actualmente en el Chaco paraguayo. Mientras tanto hablamos del IPS nuevamente porque sigue la crisis en torno a los médicos pediatras. Hoy presentaron renuncia dos de los más importantes médicos pediatras según el reporte de los manifestantes que continúan todavía exigiendo la equiparación en cuanto al horario, esto que todavía está pendiente. Y el escrito que ellos ahora difunden habla de lo siguiente: se agudiza la crisis en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Central del IPS. Y esto agregan que grandes exponentes de la cirugía pediátrica renuncian al cargo ante amenazas de imputación y medidas privativas de libertad. Ahí estamos viendo la renuncia presentada por el doctor Carlos del Puerto. Señala, a raíz de esta situación se ha visto afectado no solo mi honor y mi reputación, sino que también he afectado a mi familia y mi salud física. No obstante, mi apego al servicio es lo suficiente para que en caso de una solución retomar mis funciones si las autoridades así lo deciden. Estamos hablando de esta nota presentada por el doctor Carlos del Puerto, cirujano más antiguo del servicio. Formación brillante en Brasil, dice el reporte, y el doctor Kichiro Matsumura, ex jefe del servicio especializado en Japón con honores. Más médicos pediatras se encuentran analizando tomar las mismas medidas. Escuchemos lo que señalaba el doctor del Puerto. Y presenté mi renuncia muy a pesar mío, porque ya no es posible soportar todas las presiones, los abusos, los vilipendios que recibimos de parte de los asesores jurídicos del IPS. Mienten, nos acusan de hacer huelga, de que somos cuasi criminales y ahora para completar envían mi caso a la fiscalía como una persona que desoyó un mandato legal, siendo que muchas veces no podemos, tenemos otros compromisos que atender, ya sean familiares o de laborales también. Cumplimos estrictamente nuestro horario, nuestro contrato de trabajo con el IPS, pero aún así nos obligan a hacer horarios extraordinarios, como culpándonos por la renuncia de la mayoría de los médicos que están en el servicio. Es como una pesadilla, porque dediqué mi vida al IPS. Todo mi trabajo, mi formación, dediqué al IPS formando nuevos colegas, casualmente los más jóvenes, los renunciantes. Muchos de ellos pasaron en su formación, yo colaboré en la formación de ellos. Y en este momento encontrarme fuera por esta situación tan injusta, realmente es una pesadilla, algo de no creerlo. Bueno, en un extraño episodio, un hombre ingresó a la sede de la Interpol, la Policía Internacional con sede en Asunción. Ingresó con un arma blanca, trepó la muralla, pero fíjense qué pasó después. Este es el sector del edificio de Interpol Paraguay aquí en Asunción, por el cual habría ingresado un hombre de 41 años aproximadamente. Según el relato, habría saltado de hacia las casas vecinas, ingresó y ya posteriormente, valiéndose de estos cables, baja y comienza a hacer un recorrido, ingresando a diferentes sectores hasta que se da el encuentro con personal policial que estaba de guardia, que logra reducirlo luego de efectuar incluso disparos. En la zona están llenos de instituciones policiales. Aparentemente el sujeto no se percató dónde ingresó. Ingresó hacia atrás del predio
Ahí el personal de guardia se percata de la presencia de esta persona, la cual va, lo intersecta, lo altea. Este sujeto se abalanza ante el personal policial, por la cual, tras un forcejeo y teniendo que utilizar el arma respectiva para poder reducirlo, se le redujo. Posteriormente, la persona, a raíz del forcejeo, resultó herido. Entonces fue trasladado hasta el hospital del trauma para su atención respectiva. El mismo ya fue nuevamente traído hasta la dependencia policial. Bueno, 41 años es la edad que tiene esta persona. Tiene antecedentes ya por hurto agravado, por violencia doméstica, inclusive tiene medidas cautelares esta persona. Y es vecina a 6 cuadras del departamento, está morando, ¿verdad? La oficina central de Interpol Paraguay se encuentra aquí en el barrio Sajonia de Asunción, sobre la calle Coronel Pedro García. La particularidad es que en esta misma manzana se encuentra, por ejemplo, la sede de la Comisaría Primera de Asunción, las oficinas de crimen organizado, y así también en esta misma cuadra, notarán ustedes, también se encuentran viviendas particulares adyacentes que serían las utilizadas por esta persona que aparentemente entre cerco y cerco, muralla y muralla, terminó ingresando a esta sede policial. Vamos a contactar con Araceli Romero para contarnos detalles de esta historia. Un hombre entra a una gomería y termina siendo asaltado y le roban una importante suma de dinero, millonaria suma de dinero, Araceli. Aníbal, imagínate que hoy se cobra la quincena porque cae domingo, entonces, como ya sabemos, un día antes, si es que cae entre semana o feriado, se cobra. El señor Digno Segovia fue a retirar la platita del banco para poder pagar a todos sus colaboradores. Él trabaja como jefe empresario en el sector transportista, también tiene algunos mecánicos a su cargo. Iba a pagarles el sueldo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ocurrió lo que vos estás comentando y lo que vamos a ver o estamos viendo en las imágenes del circuito cerrado. Acá está su hijo Esteban. ¿Por qué? Porque ahora mismo don Segovia está dentro del IPS Ingavi y le van a extraer la bala que quedó en su pantorrilla, porque estos delincuentes le dispararon a tu papá. ¿Cómo fue así el hecho en sí, desde que sacó el dinerito en el banco? ¿Qué fue lo que te pudo comentar tu papi, Esteban? Sí, él cuando retiró el dinero del banco fue a retirar un medicamento de la casa de un tío que está a cuadras de Paresa, y al retornar para volver a casa, él se percata de que la rueda trasera, el lado acompañante, sería el lado derecho, se desinfla. Entonces él baja, ve el vehículo con la rueda pinchada y como ve la gomería que está a pocos metros, él decide llegar a la gomería para que le hagan el cambio de la rueda, ¿verdad? Cuando él desciende del vehículo, él habla con el gomero y cuando habla con el gomero ya se ve en el circuito cerrado, ¿verdad? Como también lo poco que pude hablar con mi papá ahora, es que le atracan, ¿verdad? Y van directo a quemarropa otra vez, porque se ve claramente que recibe el impacto de bala en su pantorrilla derecha, y justamente eso es lo que él ahora entró en cirugía, ¿verdad? Para que le puedan extraer esa bala. ¿Él tenía el dinero en un sobre, debajo del asiento, en medio del asiento? Sí, él tenía el dinero debajo del asiento. Él no, ese sobre no estaba a la vista, era según lo que él mencionó, ¿verdad? Estaba guardado. Él normalmente ya no estaba manejando, no maneja esa cantidad de dinero por él, ¿verdad? Y es la primera vez que después de un año otra vez él volvió a tocar ese monto, esa cantidad de dinero. Entonces es muy llamativo para nosotros, ¿verdad? Cómo sucedió, cómo se dio. Después lo que encontramos por la rueda también, ¿verdad? Que aparentemente parece un tubito refilado. O sea que es como que lo pusieron atrás de la rueda como para que al retroceder o algo así eso penetre. Y yo digo que en el camino se iba a hacer eso, ¿verdad? O sea que te da a entender todo lo que estás viendo, y o sea que te da a entender a que eso era lo que pasó, ¿verdad? Pero lastimosamente él, por más que se rehusó y en ningún momento él se opuso, ¿verdad? A lo que le vinieron encima, terminaron disparándole.
Qué peligro total, pero se ve de que este sujeto, el primero que desciende, porque después viene el otro sobre la moto, abre directamente la puerta y va a buscar en medio de los asientos. Sí, yo creo que ya le estaban siguiendo a él. Que sabía dónde guardaba. Que sabía dónde guardaba o que vieron en algún movimiento que él habrá hecho, ¿verdad? Dónde estaba, porque lo poco que pude hablar con él, él me dice que el que se le acerca, porque primeramente se ve en el video que el muchacho abre la puerta y cuando él se percata de eso, él quiere como decirle, che, ¿qué hace ahí? Y ahí le apunta y ya le da un balazo en la pierna y le dice la plata, la plata, la plata. Y en eso él, no sé si él le mencionó dónde estaba o le dijo ahí está en el auto, eso ya no me aclaró, no pude entrar en mayores detalles con él, ¿verdad? Pero sí, se ve que directamente van también a la puerta a rebuscarse por el dinero. Esteban, mencionaste que ella tuvo un hecho similar, por eso tu papá dejó de manejar esta cantidad de dinero, ¿cómo fue eso? El 19 de agosto del 2023, él sufrió un percance similar a esto. En ese entonces también milagrosamente, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Él pudo salir bien de esto. Él recibió en aquel entonces 5 impactos de bala y un refilón en la cabeza. Gente trabajadora, él está más de 45 años trabajando de la misma manera y que hoy se den estas cosas, ¿verdad? Que como él mencionó, donde uno mismo ya no puede manejar o tener un dinero consigo mismo, ¿verdad? Este tema de la inseguridad que hoy en día nos está tocando, o no sé qué pensar, ¿verdad? Infiltraciones de datos o infiltraciones de gente que sabe que va a manejar ese dinero, porque te da mucho que pensar en realidad, porque mira que es algo que muchas veces nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Que puede llegar a pasar y pasa, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, gracias a Dios, salió todo bien y ahora, por lo que avanza, un año después prácticamente. Y él no volvió a tocar dinero así, porque justamente ya estaba gestionando el tema de los cobros por tarjeta, por transferencia y todo eso, ¿verdad? O sea que te da mucho que pensar realmente, porque a un año y justo cuando volvió a tocar ese monto, pasó lo que pasó. Es mucha coincidencia. Te escuchamos, Aníbal, te escuchamos. Araceli, en aquella ocasión, en el primer evento, en el 2023, ¿cuánto le habían sustraído? Ahora, ¿cuánta plata le llevaron? ¿Cuánto le sustrajeron en el 2023 y ahora cuánto fue el monto que robaron? Mira, en el 2023 aproximadamente unos 55 a 60, un valor exacto lo maneja él, porque yo soy su hijo, ¿verdad? Pero él maneja esos valores exactos, ¿verdad? Pero no recuerdo más exactamente, pero era entre 55 a 60. ¿Y ahora? Y ahora cerca de 90. Cerca de 90 millones. Ahora, cerca de 90 millones. Este atraco se produjo lejos ya de la entidad bancaria, entidad financiera donde retiró la plata. Sí, yendo a Ñemby sería a 2 cuadras de Paresa. Ajá. Ya arriba de Coca-Cola, cerca de, creo que hay Euforia o algo así, una discoteca. O sea, ya lo venían siguiendo desde... No, lejos, bastante lejos, lo venían siguiendo. Exactamente. Ajá. Bueno. Es lo que presumimos, ¿verdad? Es lo que él también le da, o sea, que es lo que nos da a entender, ¿verdad? Porque la forma en que se le acercan o vienen a buscar es alguien que él ya le estaba siguiendo o alguien que dio esa información. Nosotros tampoco no queremos ser imprudentes en dar y decir nomás hasta que agentes ya de criminalística o haga las investigaciones correspondientes, ¿verdad? Pero es lo que nos da a entender, ¿verdad? Lastimosamente. A ver, imagino que criminalística de la policía tomó huellas ahí, porque incluso los dos sujetos abrieron las puertas ahí por la manija o por el volante, por algún accesorio del auto, pudo haber quedado huellas dactilares de estos delincuentes. Sí, así es. Se acercaron ellos, hicieron el relevamiento correspondiente y también tomaron declaraciones de testigos que estuvieron en el lugar. Bueno, ojalá se pueda detener a estos delincuentes.
Imagino que el señor está un poco más tranquilo a estas horas y bueno, y a partir de ahora tomar las previsiones, como decía, justo se produce ya en el momento en que tu padre ya estaba gestionando, haciendo las gestiones como para hacer los pagos de manera electrónica. Claro, de hecho que tiene personales que ya están cobrando electrónicamente, ¿verdad? O sea que sabemos que también es un poco burocrático eso, ¿verdad? El tema de las gestiones en cobro en tarjeta, que lleva su tiempo. Y ya, obviamente, tiene personales que cobran con tarjeta electrónicamente, ya sea tarjeta o transferencia en entidad que emnea a cada personal. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y relatarnos lo vivido por tu señor padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias, Araceli. Gracias, Aníbal, también. Buenas noches. Y atención, porque son imágenes realmente sensibles, pero generan mucha indignación. Este bus de la línea 5 estaba bajando en ese momento a una joven madre con su criatura en brazos. Miren cómo cayó contra la vereda. Barrio Bellavista, ciudad de Luque, calle Cuacarandaí, que une Luque con Limpio específicamente. El instinto protector de una mamá hizo que la criatura no sufriera un solo rasguño. Un solo rasguño. Sin embargo, Fátima evidentemente se llevó la peor parte. Ella se convirtió en la carcasa de su hijo, en el escudo protector. Sin embargo, ella termina lastimándose los codos, ambas piernas, las rodillas, lesiones realmente considerables, hinchazón en la cabeza, inclusive también un fuerte impacto. Pero además de la imagen que genera este tipo de reacción, o sea, cualquiera que la ve evidentemente empatiza con una mujer que acaba de dar a luz a una criatura que nació a los 8 meses de gestación. Y van a escuchar en una parte del relato en qué circunstancias se produce este accidente, qué hacía, de dónde venía. Pero también la denuncia concreta de que los administradores de la empresa interno de Limpio, línea 5, hasta ahora solo le habilitó cierto acceso a alguna farmacia muy específica. Escuchemos. Solamente me habilitaron una farmacia que me dijeron que se llama, que está cerca del Hospital Norte. Solamente me habilitaron eso y me dijeron que me vaya ahí para cualquier remedio que necesite. Y le mostré mis estudios, le mostré también que me hice el diagnóstico médico y solamente me dijo eso la señora, y hasta ahora me dijo que cualquier cosa que quiere que le escriba y que solamente eso me dijeron, y los gastos médicos, después los gastos de mi boli, eso es lo que no me dijeron nada. ¿Todo tu plata hasta ahora? Sí, y mi mamá lo que me estuvo ayudando. Sí. Ahora, contame, ¿vos te bajabas del colectivo? Me bajé del colectivo, se abrió la puerta y cuando se abrió la puerta, cuando me iba a bajar todo, se cerró la puerta y me agarró el bolsón. Y eso fue que me provocó la caída, que me caí ahí en la vereda. Y me fui a verle a mi hijo porque mi hijo también se siente mal, él tiene cáncer. Y entonces... ¿Cómo que tu hijo tiene cáncer? ¿Por qué? Tiene cáncer. ¿Cuántos años tiene tu hijo con cáncer? 7 años. Y él ahora está en Acostaño. ¿Tu bebé está internado? Sí, con su abuela está. Y yo me fui a verla a él y de venida me pasó. ¿Y cómo está tu otro niño? Y estaba recibiendo hidratación porque en la quimioterapia su boca le descompuso todo y entonces le dejaron para observación 72 horas. Y entonces yo con mi pequeño no me puedo ir en ese hospital porque él es prematuro y por eso. Y su abuela está con él. ¿Cómo se llama tu super bebé? ¿Tu otro super bebé? Mi superhéroe se llama Ayrton Josias. ¿Qué cáncer tienes? ¿Qué tipo de patología te dijeron? ¿El diagnóstico? Linfoma de Hodgkin se llama. Leve 1 tiene él. ¿Hay esperanzas por suerte? Sí, porque sí. Es un cáncer. No es maligno lo que él tiene. Pero la primera reacción que nos genera, pobre mamá, ¿no? Tener también que atravesar por tanto, siendo ella tan joven. Su esposo es un joven trabajador, tiene 23 años.
Él trabaja en Caaguazú, en aserraderos específicamente, no ve todos los días a su pequeña criatura, a sus otros hijos, y finalmente le da también ese toque de mucho dramatismo a esta historia que empezaba con una caída de un colectivo, y mucha gente se pregunta cómo es que se produce la caída. Justamente, porque aquí a nosotros nos parecía la imagen que ella al bajar del bus se tropieza, pero no es así. No, ella está desestabilizada porque las puertas del bus se cerraron por su cartera. Acelera, abre repentinamente y ahí cae. O sea, ahí está el bolsón, fíjense cómo queda inclusive con las cuerdas sueltas. Las cuerdas sueltas. Lo dramático del tema. Y fíjense que ella cura a su criatura y la protege con los codos y la rodilla. Impresionante el reflejo de una mamá. Caso contrario, hubiese sido otra la historia, porque la criatura tiene apenas 13 días. 13 días. Y nació de 8 meses. Exactamente. Y ella ni siquiera está puérpera todavía. Está... Sí, tuvo parto no completó la cuarentena. Sí, todavía, ni siquiera eso. Sí, tuvo de manera natural que, a ver, la naturaleza es tan sabia que para estos casos, por lo menos en un parto natural, el cuerpo inmediatamente, ni bien expulsa a la criatura, vuelve a acomodarse y la pone en condiciones a la mamá para enfrentar la maternidad. No así cuando la cesárea obviamente necesita un par de semanas de recuperación. Por eso se la ve fuerte a ella y se levanta y protege. 13 días esa criatura, si no tenía el cuerpo de la madre protegiendo. Ahora, al tener ese dato de que se cerraron las puertas del bus por el bolso de la mujer, entonces estamos ante una omisión de auxilio, evidentemente, ¿verdad? Y la responsabilidad de la empresa, que de alguna manera asume la responsabilidad porque le habilita una farmacia. Una farmacia para comprar antiinflamatorios. Ella gasta en Volt, tiene consultas. Y además de la irresponsabilidad extrema del chofer en dejarla tirada a su suerte ahí. Claro. Y me llama la atención que pasan dos mujeres y tampoco... Cero empatía, cero empatía. Ella decía, ni siquiera se para de decirle qué te pasó, estás bien, querés que te ayude. Ayer le sorprendió y nos decía en la entrevista: nadie me ayudó. Es más, estaba en shock, vine a casa, llamé a mamá y tampoco podía ayudarme. ¿Cómo le golpeó la cabeza por el piso? Llevó la frente. Sí. Y se nota que parece que alguien le empuja, pero es por el efecto de la traba que tiene de la puerta con el bolsón. Ahora, algunas cuestiones llamativas. La empresa no les pidió boleto, pero ella pagó con la tarjeta magnética, le pidieron la tarjeta, pero esa es la garantía que ella tiene para demostrar que estaba en el bus. Y me parece llamativo porque te dicen que el boleto es el seguro del viaje, ¿no? O la garantía del seguro del viaje. Pero en este caso está la tarjeta, está registrado el viaje. Está registrado, pero por suerte ahí está filmación, ¿verdad? También. Y así está ella ahora. Ambas rodillas reventadas, la frente también. La frente, todo. Pero acá rescato, lo más importante... ¿Cómo protegió a su hijo? Exactamente. Está bien, el bebé. Prosigue la crisis de médicos con la previsional. Jorge Escurra precisamente nos cuenta esta historia en vivo y en directo. Jorge, adelante. Muchas gracias, Carlos. Y es así mismo, a esta hora aquí en el Hospital Central del IPS están médicos autoconvocados para apoyar a sus colegas cirujanos pediátricos que, recordarán ustedes, están con este pedido del cumplimiento de 12 horas semanales en cuanto a su profesión. Y bueno, aquí la doctora Rosa María Bogarín nos va a explicar mejor cuál es la posición actual de los médicos aquí en el IPS en torno a esta situación. Doctora, buenas tardes. Buenas noches a la audiencia. En realidad la presencia nuestra hoy acá en el Hospital Central de IPS es más que nada hacer entender también a los asegurados y a la población en general la situación grave que se está dando en el Instituto de Previsión Social en estos momentos, con la renuncia hoy de 2 médicos profesionales de reconocida trayectoria en la cirugía pediátrica que hoy están renunciantes al Instituto de Previsión Social, dejando justamente un área bastante sensible como es la cirugía pediátrica,
que ya de por sí es escasa, hoy se queda el instituto sin 2 médicos, el doctor Carlos del Puerto y el doctor Kishiro Masumura, que anteriormente ejercía la función de jefe del servicio, hoy están renunciantes. Quedan prácticamente 3 o 4 médicos de los antiguos, digamos, en la institución. Y nos preguntamos hasta qué punto hoy el Instituto de Previsión Social puede asegurarle a los niños que son asegurados del instituto una cobertura en salud, cuando esto se ha generado justamente por el justo reclamo del cumplimiento y el ejercicio de una ley. La ley que ya tiene 1 año de promulgación a nivel nacional, fue promulgado por el Parlamento Nacional hace más de 1 año. La ley de las 12 horas universales para los médicos, tanto del sector público, el Instituto de Previsión Social y el Hospital de Clínicas, que fueron las instituciones nombradas en esa ley. Vemos incluso aquí un cartel que dice no a la imputación de médicos bajo medidas injustas. Lo más aberrante que pudo hacer el Instituto de Previsión Social, y es lo que venimos a reclamar justamente, es llevar esta problemática y esta lucha gremial a un plano judicial. En estos momentos el médico de IPS está teniendo que realizar su labor bajo la presión de que un juez tenga que marcarle su carga horaria. A veces, como ya se dio el fin de semana pasado, una colega tuvo que trabajar 48 horas corridas. Esa es la situación extremadamente aberrante, inconstitucional, que atenta contra los derechos del trabajador, pero también contra la seguridad que se le pueda prestar en la atención. En este caso, operar a un niño después de 38 horas o 48 horas de no dormir. ¿Quién puede exigir y quién se va a hacer responsable de cualquier hecho que pueda surgir en esas condiciones? Acá no se busca solamente justicia para el médico y su carga horaria, se busca sobre todo calidad en la prestación a los asegurados. Eso es lo que tiene que tener claro tanto el Consejo de la Previsional como también los asegurados. ¿Van a seguir con las medidas en los próximos días? De hecho que se está trabajando y se está manejando también conjuntamente con la Asociación de Asegurados de IPS, que son los que están también ya, digamos, asumiendo en cierta forma esta situación que se está dando, y probablemente la convocatoria a una huelga ya por el sector trabajador y los asegurados de IPS es una eventualidad que se puede dar la próxima semana. El llamado a una huelga, no solamente ya del gremio médico, sino de los trabajadores asegurados de IPS y de los diferentes sindicatos de trabajadores, como Citrande, por ejemplo, que hoy se expidió en esta tarde y justamente manifiesta esta situación. Muchísimas gracias, doctora Rosa María Bogarín. Entonces, como pueden ver aquí, varios médicos manifestándose a esta hora de la tarde-noche. Aquí, por ejemplo, no a la imputación de médicos bajo medidas injustas, y atrás otro cartel que dice 12 horas ya que se cumpla la ley médicos del IPS. También otro de los carteles. Y como ya lo escucharon, las medidas de protesta seguirán en los próximos días. Excelente. Gracias, Jorge, por este contacto en vivo desde el IPS Central. Buenas noches. Buenas noches. Que él se puede hacer sus necesidades en el baño. El otro niño entró, tipo le miró debajo de la puerta. Y me agarró ahí y me dijo que no gritara, que se gritó, que iban a romperme toda la cara. Y hay que manejar eso con suma prudencia por el hecho de que son menores. Y me dijo que no le cuente nada a mi profesora ni a su profesora. Bueno, presta mucha atención. Alarma en Alto Paraná en cuanto a salud pública. Y esto por los nuevos casos de VIH que se diagnostican por semana. Desde el Pronacida informaron que diariamente 3 personas han dado positivo al virus. La situación empeoró en el departamento debido a que años anteriores la cantidad de pacientes contagiados atendidos eran de 5 por semana. Ahora van a 3 por día. Los casos van en aumento y si exponemos la situación a nivel país, esto es sumamente preocupante. En 2023 hubo 1.561 nuevos diagnósticos del virus, un pequeño aumento en comparación a la cifra de 1.519 casos detectados en 2022.
Y lo que dice Pronacidad es que 18.000 personas viven con VIH en Paraguay, aunque esta cifra solo representa el 75% de la población infectada, ya que se cree que un 25% corresponde a un subregistro, es decir, gente que tiene el virus pero no conoce su situación. La mayor cantidad de contagios se da en la población de adultos jóvenes, especialmente entre aquellos de 15 a 44 años. Estamos manteniendo una cifra aproximada de 5 casos a la semana, ¿verdad? Pero esta última semana tuvimos un repunte, ¿verdad? Estuvimos viendo casi 3-4 casos por día, casos nuevos, ¿verdad? Diagnosticados, ¿verdad? Eso se hace a través de un test rápido, que es de forma gratuita y confidencial aquí en el Hospital Regional de Ciudad del Este y también en otros puestos de salud de la periferia, ¿verdad? También en zonas más alejadas, incluso en atención de primaria de salud, también dispone de esos test rápidos. Todo paciente que se hace el diagnóstico se inicia el tratamiento ya antirretroviral, que es exclusivo del Ministerio de Salud, y el tratamiento es de por vida. Las últimas 2 semanas, entre 3 y 4 casos nuevos por día. Muchos acuden sin síntomas o con síntomas leves a consultorio, y otros son los que ya debutan en urgencia con síntomas graves. Incluso tenemos pacientes internados, o sea, estamos manteniendo pacientes internados 1 o 2 por semana, pacientes internados con la enfermedad en tratamiento, ¿verdad? Muchos y en gran proporción son despedidos a partir de los 8 años y medio. Lo que hay que eliminar es la judicialización a partir de los 10 años. Que el derecho adquirido de aquellos que ya pasaron no van a ser tocados. Lo que quieren hacer es legalizar esa posibilidad de cortar el vínculo laboral. De cómo se puede hacer más costoso el despido de un trabajador. O sea, de cada 10 trabajadores, 7 prácticamente no están amparados conforme a las leyes del derecho laboral. Ayer a esta hora reportábamos un enfrentamiento entre agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y narcotraficantes. Una arenera ubicada en Salto de Guairá, que era utilizada como puerto clandestino para el tráfico de marihuana hacia el vecino país, en ese punto usando las aguas del río Paraná. Inclusive esos senderos eran realmente peligrosos, porque anoche reportábamos un agente de la SENAT herido. Afortunadamente no sufrió una herida de gravedad. Sin embargo, por esos senderos, por ese camino, habían trampas mortales, las peligrosas bombas cazabobos, que afortunadamente no fueron detonadas y finalmente nadie activó los dispositivos. Acá están los dispositivos. Afortunadamente no hubo una activación de los dispositivos, porque si no, algunos no contaban esta historia de enfrentamiento entre los agentes de la SENAT y presuntos narcotraficantes. Narcotraficantes, evidentemente, porque utilizaban una precaria embarcación, más de 1000 kilos de marihuana. Pero atención, quienes terminan llevándose también un tremendo susto, los vecinos, porque se trata de una arenera, una especie de puerto clandestino también. Y ojo que el propietario de la arenera ya fue identificado, pero evidentemente por motivos de investigación también se guardan algunos datos y así también referencias sobre las personas que escaparon realizando tiros. Así vivieron el enfrentamiento algunos vecinos de la zona. Costado, la verdad. ¿Hubo varios disparos? Sí, varios disparos. En realidad escuchamos hasta la ametralladora, pero bien hacia abajo. No sé quiénes son los que están ahí. Pues yo no, hace un poco vivo acá, soy encargada. Pero a eso de las 3 empezaron a venir todos los de SENAP y después ya empezaron ya el operativo acá al costado, en el galpón.
Anoche les hablábamos de este polémico cateo realizado por efectivos de la Policía Nacional en el Colegio Nacional Botrel, en el departamento del Guairá. ¿Por qué fue aquel cateo, este polémico cateo, esta polémica revisión de alumnos menores de edad todos? Porque una docente denunció haber recibido amenazas en contra de su integridad por parte de determinados alumnos. Después de esto, ya la Fiscalía tomó intervención, que investiga dos hechos. Primero, la denuncia presentada por la docente de presuntas amenazas, y lo otro, una denuncia de supuestos manoseos, conductas indebidas de parte de los policías al momento del cateo, por sobre todo en perjuicio de alumnas de la institución. Donde supuestamente los alumnos del Colegio Botrel, Colegio Nacional Botrel, le habían amenazado a la profesora de venida en el colectivo. Supuestamente vinieron creo que en un torneo, y de ahí estaban apegándose con la denuncia. Por esa razón tuvieron un intercambio entre los alumnos y la directora, la cual ella recibió amenaza. Y la otra causa es donde supuestamente efectivos policiales ingresaron al colegio a realizar cateos, control de mochilas. También, según el relato de la denuncia que realizó una de las madres, supuestamente a uno de los menores también le tocó la parte íntima. Y básicamente eso es lo que tengo en la denuncia. Y además causa vamos a estar llamando a declarar a los testigos, a las denunciantes, o sea, a los denunciantes, pedir informes y a ver qué nos dicen ellos, que pueden ampliar más. Doctor, ¿corresponde este procedimiento o el supuesto protocolo de seguridad que activó en este caso la directora con relación a que los agentes de policía ingresaron a la institución para realizar este cateo correspondiente? Yo no me quiero tanto meter en ese ámbito porque no tengo conocimiento si tuvo autorización de alguien, me está pidiendo informe, a ver qué me dice la directora. La policía alega que el cateo de los estudiantes de sus pertenencias fue a solicitud de la propia asociación de padres, ya que aparentemente el microtráfico también llegó a la zona de Botrel. La directora había había constatado en sus alumnos, en este caso específico viene a ser el aparato Vapor, y por medidas preventivas de precaución, por cierto, a que por ahí de repente, porque ya hubo indicios de circulación de estupefacientes por inmediaciones del colegio, según refiere, y luego de una reunión con sus docentes y padres de familia, miembros de la ACE, acta mediante y con conformidad de los padres a que en un momento dado puedan proceder al cateo, a la revisión de la mochila y los alumnos en su colegio. Tal es así, llegado el momento, creo que fue el lunes por ahí, recurrió nota mediante también al jefe de comisaría, en este caso de Botrel, el jefe de comisaría, el suboficial instructor Mario Báez, para que les acompañe en esa institución para el cateo revisión correspondiente de los alumnos. Tal es así que concurrieron los personales policiales a cargo del jefe de comisaría, efectuaron dicha revisión, han requisado algunos elementos celulares y compañía que dentro del reglamento interno también transgrede, tengo entendido. La policía se ampara en este documento que vamos a mostrarles, una nota firmada por varios padres de familia, justamente expresando esta inquietud de la llegada presuntamente de microtraficantes ahí en la zona, que algunos chicos estarían en contacto con todos ellos, y por esa razón presentaron una nota firmada por varios padres, pero por supuesto otros padres de familia no firmaron este documento y por supuesto se mostraron en desacuerdo que sus hijos hayan sido cateados. ¿Qué es lo que plantean estos padres disconformes con el actuar policial y el actuar de la misma directora de la institución? ¿Cuál es la solución? Que sea removida tanto la directora del colegio Botrel como así también el jefe de policía de esa zona del Guairá. Escuchen el careo entre estos padres de familia y el jefe de policía.
Ni a denunciar. ¿A quién se le va? No, la fiscalía no me dan Permiso. Quiero relatar algo muy importante acá y que no voy a dejar pasar. Yo me fui a la fiscalía y quise hacer una denuncia en contra de este señor y me dijo que no se puede porque él es intocable. Así me salieron a decir. Otra cosa, tengo que poner 7 millones para que yo poder enquerellarle a esta persona. Y si nosotros tenemos que juntar ese 7 millones, se está vendiendo día y noche la empanada, con tal de que cualquier señor o poco hay. Es injusto, señor comandante, ahora es día y noche no me va a poseer, no cae ni un guaraní, pero que te dice conocido hoy te ha. A través de la prensa, señora, ya ejerce la presión porque vender es una absoluta mentira. ¿Mentira? Es mentira. No, yo le digo que IAND y tengo ganas de Yapú, no es cierto. Bueno, señor, yo te invito a que me acompañes en el lugar donde me fui y pregunté y me dijeron así mismo. Bueno, de este conflicto de esta ciudad, vamos a un barrio de Asunción que realmente los vecinos dicen están pasando las de Caín. Piden que ciegos consumen, dicen, todo tipo de sustancias, entran en viviendas y comercios de la zona. Se volvió lastimosamente tierra de nadie. Esta reja con muralla tiene aproximadamente 2 metros. No es dificultad para que puedan ingresar y de esa manera cometer sus ilícitos. Los integrantes de pueblos originarios, esa es la preocupación de los vecinos del barrio Las Mercedes. Esto dejó de ser lo que era antes. Dejó de ser el barrio tranquilo, apacible, residencial y se volvió lastimosamente tierra de nadie. Esto ya es una situación realmente insostenible, por eso es que recurrimos a los medios. Vendo remedio yuyo y la verdad que cuando se cierra la calle ya no puedo vender más. Aparte de eso, me entran a robar todos los días, ni un día no me sabe. Me llevan la silla, el termo, la congeladora, todo llevan. No hay nada que se salve de ello. Los clientes mismos tienen temor también de llegar a nuestros negocios ya, o sea, esto está saliendo de la raya, como se dice. Bueno, todos estamos afectados. En mi caso, yo soy trabajo independiente y cuando ellos trancan la avenida no podemos trabajar. Ya, entonces, bueno. Es un día perdido. Es un día perdido de trabajo. En mi local, lo que yo tengo contabilizado por las cámaras, como 5 veces ya. 5 veces ya. Preocupante. Una vez inclusive me encontré con uno. Me enfrenté le tiré piedra, por lo menos para que, o sea, no, yo no puedo saber si tiene, qué pueda tener, ¿verdad? Cómo puede reaccionar. Lo máximo de lo que se me ocurrió es tirarle piedra y salió saltando por mi muralla. Si bien los vecinos alegan que no tienen nada en contra de los integrantes de pueblos originarios que están a favor de su movilización, lo que reclaman es que ellos aprovechan esta situación para poder consumir algunas sustancias ilícitas y posteriormente llegar a negocios, viviendas y de esa manera perjudicarlos. Bueno, y a este ritmo nos van llegando las crónicas, los reportes ciudadanos y ya rápidamente vamos a esto que deja en evidencia este accidente de tránsito en zona de Eusebio Ayala, la ciudad de Eusebio Ayala. Impactantes imágenes de cómo se produce un accidente en un cruce considerado muy peligroso. Nadie reduce la velocidad. Pleno centro de la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Queda inconsciente, tendido en el asfalto, después logra recomponerse. Hay una acción de los vecinos, de las personas que lo estabilizan. Queda inconsciente, tirado contra el asfalto, hasta que finalmente reacciona. Eso le da un alivio a la gente que estaba alrededor y finalmente fue derivado a un centro asistencial en donde fue asistido y sus heridas, sus golpes no revisten gravedad. Cruce peligroso en la ciudad de Eusebio Ayala. Y atención porque siguen trabajando, entre comillas, operando aquellas personas denominadas carteristas, sí. Antes era el carterista, ahora son o es la carterista.
Y fíjense cómo operan de esta manera. Esto ocurrió en Ñemby. Es una mujer la que abre la cartera de otra mujer y comienza a sacarle la billetera y varios otros elementos de valor. Mediante estas imágenes, la mujer que aparece en el colectivo robando ya fue identificada. Esto ocurría en zona de Ñemby. Fíjense cómo opera siempre, hay que estar muy atentos. Lamentablemente esta situación de inseguridad hasta en los buses hace que permanezcamos en alerta permanente, en cualquier condición, en cualquier situación. Y acá aparece la mujer ya en compañía del joven que también estaba en ese mismo bus. Entre dos operaron en este accionar. Y por último, vamos a un hospital de referencia para los agentes de policía. El hospital de policía Rigoberto Caballero hablan de insalubridad al extremo. En estas condiciones se encuentran algunos muebles, los colchones e incluso parte del techo en deplorable estado, en condiciones contaminantes inclusive, porque albergan alimañas, cucarachas, ratones, los colchones ya estropeados como consecuencia de años y años de funcionamiento, camas ensangrentadas. Ya realmente el herrumbre demuestra que tan insalubre es ese sector del hospital de policía. El techo también que se viene abajo, terrible, la humedad, el moho, los hongos, el ambiente que evidentemente puede repercutir. Si bien hay salas que están aisladas y que tienen cierto mantenimiento para evitar las infecciones, bueno, acá también uno puede estar extremo, uno puede estar al extremo de estar en contacto con algún agente contaminante dentro de un hospital. Reiteramos, mobiliarios en mal estado, camillas que ya no funcionan pero que siguen albergando a pacientes, y el techo mohoso, mucho hongo. Es una vergüenza, teniendo en cuenta que ahí asisten a policías que muchas veces inclusive llegan en grave estado, con heridas, con infecciones. Y hay una exposición total de continuar así esta sala en específico del Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Llamaba atención para las autoridades, para la dirección del hospital, teniendo en cuenta que existe un presupuesto para que puedan tratar de poner en condiciones ese sector. Así de sucio, así de desastre está el hospital del Policlínico, desastre. El baño gotea, chorrea de agua, está por caerse todo. Bueno, esta información es para tomarnos de la cabeza, y muchas veces cuando hacemos esto buscamos una explicación a una situación, y esto es extremo. Apenas se vino una llovizna, apenas se dispersó el humo del ambiente, apenas podemos volver a respirar, apenas se da esta serie de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Sí, se abrió el sol, se abrieron las nubes, mucho humo aún, pero lamentablemente existen inconscientes que nuevamente, apenas volvió el buen tiempo, comenzaron a quemar basura. Ni con la lluvia negra aprenderán, ¿sí? Porque les ensució absolutamente todo. Los inconscientes que lamentablemente siguen generando más fuego, siguen generando más humo, siguen generando más contaminación. 85-30-30-00 es el número que puedes utilizar para exponer a tu vecino tóxico, entre comillas, porque lo que genera, lo que hace es humo tóxico de basura de la casa, ¿sí? De desperdicios de la casa. Muchas veces queman hasta el papel higiénico, ¿sí? Es muy común esa práctica de quemar el papel higiénico con otras basuras, con otros desperdicios inhumanos. Y convierten inclusive algunos sectores en quemadores o vertederos clandestinos, y posteriormente le tiran nafta, queman y después ya se descontrola absolutamente todo.
A continuación vamos a hablar de este tema que conmociona y vamos a escuchar a la mamá de este pequeño de tan solo 8 años de edad que denunció haber sido víctima de un abuso sexual en el baño de su propia escuela, ubicada en el departamento del Guairá. Su agresor se indica como su agresor a un también estudiante de la misma escuela de 12 años de edad, inimputable. No se puede hacer absolutamente nada en contra del sindicado como agresor. El niño, después de la agresión sufrida, según relata su madre, fue hasta la casa, se llamó a silencio, ni siquiera le interesó los recuerditos, todo lo que estaba organizando su mamá para su fiesta de cumpleaños. Hasta que finalmente fue un tío el que lo persuadió, lo convenció, le insistió de qué le estaba pasando, hasta que el chico se abrió y le contó todo lo sucedido a su madre, quien de esta manera también relata ese momento sufrido por su hijo. Pero es muy bueno cuando era eso. Y ahí me contó que fue en el baño, que él se fue a hacer sus necesidades en el baño y que ahí el otro niño entró, tipo le miró debajo de la puerta. Y ahí yo le hice con mi pie así, tipo empujé, ¿verdad? Y ahí entró, el nene abrió mi puerta y entró, yo estaba haciendo ahí, prácticamente estaba haciendo popó, ¿verdad? Y entró ahí y cerró la puerta. Y me agarró ahí y me dijo que no gritara, que se gritó, que iban a romperme toda la cara. Y yo me quedé y después me hizo una nariz. Y después yo me dijo, esa pucay a Yocata, le robaba a una profesora, Jandeta es la culpable, me dijo eso. Tipo, yo a echarle la culpa, ¿verdad? De lo que pasó. Después me abrió la puerta y cerró la puerta con llave, la puerta grande. Me abrió la puerta y me agarró otra vez y me miró así, mami, y me dijo que no le cuente nada a mi profesora ni a su profesora. Si yo le cuento algo que me iba a romper la cara y el ojo. Y yo salí corriendo, mami. La mamá, obviamente, después de escuchar este relato, llevó al hijo hasta un centro asistencial donde los profesionales médicos constataron precisamente lesiones en las partes íntimas del niño de 8 años de edad. Ahora, ¿qué va a pasar? Decíamos que el sindicado como agresor tiene 12 años, inimputable. ¿Qué va a pasar? Tiene que activarse el protocolo. A lo sumo, según estaban explicando, el agredido debería ir a otra institución educativa o de lo contrario, el supuesto agresor ser llevado a otra escuela. Pero todo depende ya ahora de las autoridades educativas de la zona. Seguramente con la CODENI trabajar para que el cambio de los chicos, porque ellos no pueden ya estar en contacto en el mismo ámbito. La situación que se presenta es que esa separación que tengan que tener ellos deben ser el menos traumático posible por tratarse de menores. En este caso presentamos una situación en la cual la institución solamente tiene un turno, entonces no podemos llevarle a un chico en un turno y el otro al otro turno. Se tendrían que ver la manera en que uno de ellos cambie de institución y hay que manejar eso con suma prudencia, como dije, por el hecho de que son menores. Chafer, ¿y este director ya siguió los pasos del protocolo? Eso hay que preguntarle a la supervisora, a su jefa inmediata. Si es que, ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es la jefa de la que está encargada de la parte de Botrel, ¿verdad? Hay dos supervisoras que manejan esta zona, lo que no estoy identificado quién de ellas es la que está, ¿verdad? Pero su jefe inmediato es su supervisora. Entonces, ellos son los que deberían de dar fe de si él ya hizo andar un protocolo o no. Vamos a hablar ahora de esta preocupante situación. Nuevamente, el río Paraguay con niveles históricos, el peor nivel en 120 años. ¿Cómo se traduce esto? Rápidamente les mostramos las imágenes de cómo se encuentra hoy el río Paraguay. Primero, desde el aire. Fíjense las imágenes de dron. Esto ocurre cerca de la Costanera Sur. Lastimosamente, este es el panorama. También muy cerca del puente Héroes del Chaco. Muy difícil la navegación. Vamos a ver cómo está el Peñón del Limpio. Este conocido monumento, por así decir, turístico, que mucho tiempo se podía llegar
solamente con canoas especiales. Bueno, hoy así se encuentra. Esto correspondía al nivel del río Paraguay, completamente de tierra actualmente. Se puede ver toda la formación rocosa en la zona de Piquetecué, en la ciudad de Limpio, y los más afectados son los pescadores. Y bajó muchísimo, la verdad. Bajó muchísimo, sí. Esta parte acá agarraba todito el agua cuando estaba más alto. ¿Qué se pesca acá? Y de todo un poco. ¿Pero qué aseguramos mientras tanto? Y alita con un poquitito de asado. ¿Un poquito de carne? Sí, un poquito de carne. Más sacábamos moncholo y eso. ¿Moncholo? ¿Moncholo es lindo? Sí, moncholito. Ahora mandillí nomás ya hay poco pescado ahora. Se superó la marca histórica del año 2021, donde se llegaba al nivel de 0,75 metros por debajo del nivel. Actualmente superamos el metro por debajo del nivel. ¿Y cómo está Remanso? En donde lastimosamente se dejan ver las piedras nuevamente. Y este es el panorama. En Remanso los pobladores pueden divisar las rocas que permanecían ocultas por el agua, dejando un panorama desolador, sobre todo para aquellos quienes viven de la pesca. A este nivel y estas piedras que se ven acá es la primera vez que se está divisando de esa forma. Me comentaba usted que tiempo atrás participó de un foro para ver y analizar lo que es la proyección justamente del nivel del río Paraguay. ¿Se está cumpliendo esto o está superando inclusive la expectativa que se tenía en este foro? Sí, así mismo, este año yo estuve participando en un foro en donde se reunieron varias instituciones del Estado que están involucradas, ¿verdad? Y directa e indirectamente le afecta el tema de la caída de lluvia anual y también el tema de subida o bajante del río Paraguay. Se había proyectado para el trimestre de agosto, septiembre y octubre, ¿verdad? Que nosotros íbamos a llegar al récord histórico de 2021, que inclusive podíamos superar eso, ¿verdad? Y como se dice, se le dio en el ojo porque estábamos superando eso, ¿verdad? O sea, la proyección que se hizo. Esto ocurre en la zona de Remanso. Esto también ocurría en la zona de Villeta, hasta donde nos trasladamos con nuestro equipo de noticias. Fíjense cómo se encuentra la playa municipal de la ciudad de Villeta. Impresionante todo lo que queda al descubierto, con el nivel del río bajísimo. Y lo preocupante es el siguiente dato. Esta crisis podría extenderse hasta el primer trimestre del año 2025. Bueno, ya estamos con Araceli Romero. Tiene una historia que contarnos y aparentemente un empleado víctima de maltrato. Adelante, Araceli. Carlos, vamos a compartir las imágenes que recién obtuvo este señor, el señor Ignacio Duarte, puesto que la empresa no le quise proveer, pero a través de un pedido fiscal durante o ya en el trayecto de la investigación de su caso, lo pudo obtener para que pueda compartir con toda la ciudadanía lo que le ocurrió hace unos meses, específicamente en junio. Él fue a requerir su pago porque ya se estaban tardando en pagarle. Estamos hablando de una empresa de seguridad, él de profesión guardia de seguridad. Luego de requerir el pago de su salario, ya iniciaron los intercambios de palabras fuertes y llegaron hasta esta agresión física. Más de 2 personas empezaron a patearlo una vez de que don Ignacio cayó al suelo y lo golpearon hasta romperle 5 costillas, golpearlo hasta lastimarlo bastante fuerte en el rostro, también la cabeza golpeó. Y bueno, ya el resto de la historia vamos a escuchar el testimonio de este señor que meses después se espera justicia en su caso. Escuchemos lo que nos dice don Ignacio. Ingresé dentro de la empresa y tuve contacto con el señor Hernando de Recursos Humanos, el cual me dijo que le llame a las 15 horas, que en ese momento ya me van a efectivizar el despido. Bueno, entonces eso fue el día 4, en el cual yo le llamé a las 15 horas y me dijo, no sé, mañana puede ser, venir nada más a hablar, me dijo otra vez. Entonces yo el día 5 me apersoné aproximadamente tipo 8:15, 8:30 de la mañana a la empresa y le llamo al señor Hernando que me reciba para dialogar. 2 o 3 veces le llamé, no me respondió, no me hizo caso. Entonces
Yo agarré, saqué el teléfono y empecé a grabar. En ese interín ya sale el señor Guillén con tono intimidante, me amenaza y me dice que no puedo grabar, que esto, que aquello. Y yo le digo, entonces, señor, si usted no quiere que yo grabe, páguenme mi sueldo, lo que me corresponde. Y después de eso, el coronel me hace un contacto físico y me da un puntapié, al cual yo me doy vuelta y le doy también le doy un puntapié y le digo, está equivocado, no vaya a querer hacer así. Si usted me respeta, yo le respeto a usted. En eso ya viene detrás mío Guillén y me aplica un codo a la altura de la nuca y me voy de frente. Y cuando pasa a mi lado me voy para él, le digo las cosas. Y después ya viene, ¿cómo se llama el chofer? Cañete. Empiezan a golpear entre varias personas. Sí, no, varios fueron. Bueno, bastante lamentable su caso hasta este momento. Él se quedó sin trabajo, no recibió el pago de lo que trabajó dentro de la empresa y menciona de que hay otros compañeros que se encuentran en su misma situación, pero tienen miedo de represalias o que les pase lo mismo, por ende no acuden también a denunciar. Actualmente la fiscal Carmen Bogado lleva su caso y la denuncia fue realizada en la comisaría séptima, Carlos. Así que vamos a estar atentos también si es que la otra parte de esta historia, de este testimonio, quiere dar también una declaración referente a lo ocurrido, que es gravísimo. Bien, excelente. Araceli, gracias por este reportaje. Buenas noches. Gracias a vos, Carlos. Buenas noches. Y después de la pausa hablamos de cómo se encuentra el Chaco actualmente. Se cuenta con ayuda internacional, pero todavía queda mucho por hacer. continuación vamos a hablar de este tema que por su simple mención ya está generando polémica e incluso amenazas de movilizaciones en los próximos días de asambleas generales con miras a una huelga general indefinida. El Poder Ejecutivo argumenta que mediante la reforma de la ley laboral se pretende evitar una tragedia laboral. Según la ministra Mónica Recalde, las centrales obreras ya estaban al tanto de la elaboración de este proyecto en base a estudios colectados desde el gobierno anterior. Insistió en que en los últimos años, según datos del IPS, aumentó considerablemente el número de despidos de trabajadores que estaban por alcanzar los 10 años de antigüedad. Una de las opciones a la intención de eliminar la estabilidad absoluta es hacer más costosa la indemnización de un trabajador. Los trabajadores hemos visto estadísticamente y vimos también en los registros de las jubilaciones del IPS que muchos y en gran proporción son despedidos a partir de los 8 años y medio, 9 años, más afecta a las mujeres, ¿verdad? Por sobre todo esta situación. Entonces también es importante señalar que el derecho adquirido de aquellos que ya pasaron no van a ser tocados, ¿verdad? Porque eso también capaz a los que tienen 11, 12, 13 años les genera también un poco de preocupación, ¿no? Los que ya atravesaron ese umbral, la nueva ley no puede tener efecto retroactivo, pero sin embargo estamos abiertos a escuchar las propuestas, las contrapropuestas, incluso, ¿por qué no?, a mejorar los niveles de indemnización, porque hoy los niveles de indemnización que tiene nuestro país es por cada 15 salarios diarios,
por cada año de trabajo, ¿verdad? Y ese es un planteamiento también que estamos abiertos a escuchar las propuestas de cómo se puede hacer más costoso el despido de un trabajador, no solamente a partir de los 10 años, sino antes, para poder reivindicar también la trayectoria del trabajador cuando es despedido, su esfuerzo, todo lo que contribuyó, sus conocimientos que se tienen. Entonces yo creo que antes que perjudicar va a garantizar mejor y va a ayudar al trabajador también a tener mayor tranquilidad y estabilidad en su trabajo. Para el sector industrial es preferible incluso un mayor costo de las indemnizaciones antes que la judicialización de los despidos. Lo que hay que eliminar es la judicialización a partir de los 10 años. O sea, la estabilidad absolutamente no pueden perder porque es una garantía constitucional. Nuestra Constitución establece las condiciones para que se tenga estabilidad. Entonces, acá lo que hay que eliminar es la judicialización, pero hay que acordar. A cambio de eso, yo particularmente soy partidario de que el trabajador tenga más beneficios o mejores condiciones, o quién sabe acortar el plazo para la estabilidad absoluta, o qué sé yo, aumentar el nivel de indemnización a medida que pasan los 10 años. A continuación vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, para quien la jubilación no es un problema ni mucho menos la estabilidad. La informalidad es el principal problema que afecta a los trabajadores y que les impide precisamente esa jubilación. Lo que quieren hacer, según se entiende de las declaraciones, es legalizar esa posibilidad de cortar el vínculo laboral y volver a recontratar para que no genere una antigüedad y que lleguen a la estabilidad especial. Eso es lo que pretenden hacer y eso no es posible. O sea, van a poder sacar la ley, pero va a ser inaplicable porque dentro del concepto del derecho del trabajo debemos entender que el derecho laboral es el conjunto de normas positivas que son las leyes y los principios teóricos que rigen en las relaciones obrero-patronales y de estos dos con el Estado. El mismo Estado, se olvida de mencionar, el mismo gobierno, de que estamos con una informalidad laboral que ronda los 70%, o sea, de cada 10 trabajadores, 7 prácticamente no están amparados conforme a las leyes del derecho laboral, ni mucho menos del seguro social. Entonces, si no llegan a la jubilación es porque existe una altísima informalidad laboral y no precisamente porque tengan la estabilidad especial. Cuando en 1993 se habían introducido las primeras modificaciones al Código Laboral que data de los años 60, se había dicho que justamente esta norma era muy pro operario y que dificultaría precisamente la instalación de industrias, de más comercios, de más fábricas, pero se sabe que de aquel tiempo a esta parte se instalaron en nuestro país, se abrieron muchísimas industrias, muchísimas empresas en Paraguay. Ahora, Carlos, ¿qué va a pasar? Según la ministra del Trabajo, esto se va a empezar a presentar probablemente a finales de año y empezar a discutir desde el año próximo. Es sumamente importante, eso nos decía y le consultamos justamente hoy a la ministra, la necesidad de socializar, de debatir con todos los sectores involucrados. No solamente desde el Ejecutivo que pretende impulsar aprovechando su mayoría coyuntural, sino también de los empresarios, de los gremios que nuclean a los empleados justamente para tener una posición, pero hasta ahora no muy clara, pero por lo menos con la comunicación que hace desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son los capítulos que pretende modificar, sustituir o corregir? Lo que trasciende es que hay intención de modificar 5 capítulos del Código Laboral, que son contrato de trabajo, derechos y obligaciones, la estabilidad laboral, que es que está generando bastante urticaria, asimismo las sanciones y lo referente a las atribuciones del Ministerio del Trabajo a la hora de las fiscalizaciones y de intervenir en ciertos conflictos laborales. Ojalá que realmente haya una socialización, un debate y que no se aproveche precisamente esa coyuntura para imponer y sancionar una ley.
Bueno, y para cerrar, Sitrande ya está solicitando a la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica a que llame una reunión general con miras a una huelga general indefinida ante este anuncio del Poder Ejecutivo de reformar el Código Laboral. Definitivamente uno de los temas de la semana es la situación de emergencia en el Chaco. Fíjense, estas son las imágenes de la devastación. Ahí estamos viendo ya el trabajo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya y del helicóptero Bambi, digo bien. Y vamos a ver las imágenes que lograron captar estas dos aeronaves en el recorrido por la zona que fue seriamente afectada, principalmente en terrenos aledaños al Cerro Choboreca. Un terreno completamente devastado. Así se encuentra en este momento el Chaco paraguayo después de casi 2 semanas de intensos incendios. 95% del terreno afectado corresponde a bosque nativo. Un crimen ambiental, hay que decirlo, y también 95% del terreno de los incendios fueron provocados a propósito por el hombre. ¿Cuál es el último resumen que presenta el Ministerio de Defensa? Ahí estamos viendo el trabajo ya intenso que estuvo realizando desde anoche el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Esta tarde tuvo otro sobrevuelo. Durante esta noche también va a ser otro trabajo de soltar estas cajas que llevan una enorme cantidad de agua. Hasta el momento están trabajando intensamente con los helicópteros, pero obviamente queda mucho por hacer y a pesar de contar con esta ayuda internacional, todavía los esfuerzos son insuficientes. El fuego está lejos de ser todavía controlado. Por lo menos en el lugar en donde actuaba la aeronave, el resultado fue de 100%. El 95%, reiteramos, de los incendios fueron provocados y el balance actual es que hay 172.000 hectáreas afectadas. La Fiscalía convocó para la próxima semana a los dueños de las 2 estancias en donde se habría iniciado el fuego. Hay más imágenes justamente para compartir de la afectación de los animales y es lamentable ver este crimen ambiental. En décadas se podría recuperar nuevamente el terreno afectado. El Infona también sigue muy de cerca la situación del Chaco paraguayo y estas son las imágenes más impactantes que tuvimos durante esta semana. Olha, coisa mais ruim.